A ver. Escúchame, Bueno, ahora entonces ya formalmente, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, el tema que tengo preparado para vosotras el día de hoy es el que ven ahí, la mujer cristiana y la reforma. La intención no es tanto centrarnos en el relato histórico, si bien algo de eso hay que hacer, pero sino sobre todo en el contenido, en las cosas, en las consecuencias que llevaron dicho relato, de hecho, dichos hechos históricos, ¿no? Obviamente la historia no está colgada en el aire, en la nada, sino que de algo se sustenta. Bueno, eh, veamos. Bueno, ahí, no sé si pueden ver en la pantalla, hay un sello postal alemán del año 1999 conmemorando a Catalina von Bora. Ahí veremos, ella es, para los que no lo saben, eh, fue, mejor dicho, la esposa de Martín Lutero, ex monja que se escapó del convento y que se casó con Lutero creo que el año 1525, en lo cual probablemente no sé qué debe haber resultado más insultante al Vaticano, que Lutero se casara o que Lutero haya predicado, digamos, herejías ante, a los ojos del Vaticano. La verdad no sé, ahí vamos a analizar un poco que no es tanto exageración lo que les estoy comentando. A ver, ¿cuál era la situación de la mujer antes de la reforma? Obviamente me estoy refiriendo al mundo occidental, al mundo nuestro. En general, bueno, obviamente ese mundo estaba totalmente dominado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. A eso me refiero con la ICAR, por cierto. Es la abreviación de Iglesia Católica Apostólica Romana. Eh, Obviamente la Iglesia Católica Romana nunca, desde que se forjó en el siglo cuarto en adelante, le dio algún grado de relevancia, ni mucho menos a la mujer. O sea, piénsenlo, apenas se la daba a los hombres que no eran sacerdotes, menos se lo iba a dar a las mujeres, que lamentablemente no eran tomadas en cuenta en ningún aspecto de la vida cotidiana. O sea, eh, entonces, bueno, ahí viene ese periodo llamado la escolástica, que eso fue un periodo que era de la historia, digamos, antes de, hasta de unos 500 años aproximadamente, tal vez más, en donde había gran nivel de conocimiento. De ahí viene el concepto de escuela, de escolástica. Había un gran nivel de eruditos, de gente muy con mucho conocimiento. Los grandes teólogos católicos se forjaron ahí, Tomás de Aquino, Tomás de Kempis, etcétera. Pero que lamentablemente ese conocimiento no llegó ni siquiera, insisto, ni siquiera a los hombres comunes y corrientes, mucho menos iba a llegar en aquella época a las mujeres. También en la patrística, digamos, o sea, los primeros siglos del cristianismo, posterior a la época bíblica, también algunos padres de la iglesia, Agustín incluso, que tiene sin duda buena parte de su teología muy rescatable, eh, digna de conocer, incluso recordemos que Lutero era un monje agustino, también él tenía un concepto muy despectivo de la mujer, lamentablemente. Yo me atrevería a decir precisamente ¿por qué? Porque ahí filosofaba como hacía labor de filósofo no cristiano en lugar de teólogo cristiano. Porque digamos, cuando personas como Agustín abrían la Biblia, su doctrina era bastante saludable, bastante sana. Pero en temas como en este caso el desprecio que él mostraba hacia, o sea, el rol de la mujer era gigantesco. Y no hablo, digamos, de un tema del sacerdocio, cosas así, sino que eh, en algunas frases muy despectivas, en términos muy despectivos se refería a la mujer, de todas maneras. Bueno, y eso básicamente, en eso, ahí estamos hablando de un periodo de más o menos 1200 años, en donde, insisto, la mujer pasó con más pena que gloria dentro del mundo cristiano. Eh, Y para no entrar, digamos, en tanto en el detalle de qué cosas pasaban o dejaban de pasar, eh, eh,
vamos a ver lo que sí pasó, digamos, pero en lo que nos compete a nosotros, el fruto de la reforma. ¿Y por qué? Bueno, y solo como un último pensamiento al respecto, en la Iglesia Católica Romana la mujer tenía, y en general en la sociedad, hasta esa época, el mismo nivel de importancia que un niño todavía pequeño, digamos, o sea, no tenía ningún tipo de derecho o valor ante la sociedad. No tenía derecho a tomar sus propias decisiones, a decidir absolutamente nada. Estaba al arbitrio de lo que sus autoridades, sus padres o posteriormente sus esposos le indicaran. Ahí pueden ver un retrato en donde está Lutero junto a su esposa Catalina von Bora. Eh, la esposa de Catalina von Bora, o sea, perdón, la esposa de Lutero, Catalina, eh, vivió creo que 10 años más que Lutero, y se negó a casarse y tuvieron eh, un, creo que 6 hijos que llegaron a vida adulta, eh, aunque una de ellas murió creo que a los 16 años, aunque bueno, lamentablemente prácticamente la mitad de los niños que nacían alcanzaban a llegar a vida adulta cuando mucho, en la época de Lutero, o sea, en ese aspecto no era lamentablemente algo sorprendente que un hijo muriera, no, para nada, tristemente. Y bueno, de hecho los adultos tampoco, no era común que una persona llegara a vivir más de 60 años. En la época de Lutero, yo diría que en la Alemania de Lutero, el promedio de edad con la que la gente solía morir no alcanzaba a llegar a los 50 años. Bueno, Ah, habían pestes, enfermedades, obviamente las guerras estaban a pedir de boca, etcétera. O sea, pero bueno, como les digo, a ver, el matrimonio en este caso de Lutero con Catalina von Bora, a ver, hay que recordar que esto fue más de 100 años antes del llamado periodo del romanticismo, en donde precisamente el amor romántico, como lo conocemos hoy, el amor de pareja, no era algo, digamos, que se practicara. No era, la gente se casaba, las parejas se casaban normalmente por convenios entre los padres o los futuros suegros, eh, o por generalmente conveniencia, en el sentido no necesariamente negativo, digamos, de la palabra conveniencia, sino que, bueno, yo hombre necesito, qué sé yo, tales y cuales características en una persona que me acompañe, y yo mujer necesito tales y cuales características en un hombre que me acompañe también. Pero claro, evidentemente la mujer era la sometía, digamos, eso no se puede negar. Entonces, en ese sentido, al menos lo que se sabe es que en los primeros años de matrimonio de Lutero, amor, insisto, de pareja, amor romántico, insisto, no era una idea que a la gente se le viniera a la mente, eso no, el romanticismo, el cariño, como, tal vez como si lo queremos llamar, no era algo que fuera parte del pensamiento, a diferencia de lo que sucede hoy en día. Que claro, las relaciones de pareja hoy en día, claro, tienen sus virtudes, como por ejemplo esa, que en general se espera el amor, el cariño, el romance, así como bien sabemos que tienen otros vicios también. No todo lo que ha llegado, obviamente, con el mundo moderno ha sido precisamente positivo. Pero con el tiempo, sí, por las mismas cartas que Lutero escribió, sus charlas de sobremesa, se puede ver que él sentía un gran amor por Catalina, y que le era un tema de gran preocupación el futuro de Catalina y sus hijos. Esto no era una cuestión simplemente retórica de discurso. Me refiero al hecho de que le preocupara el futuro de sus hijos. O sea, y de Catalina. ¿Por qué? Porque después de todo, la cabeza de Lutero tenía precio por sobre ella, por sobre sí. O sea, recuerden, cualquier ciudadano alemán o del imperio tenía la autorización de poder de asesinar a Lutero y presentarlo en la parroquia más cercana y ser premiado por eso. Entonces, la posibilidad de que Catalina von Bora enviudara a causa de un asesinato de Lutero era una posibilidad, digamos, más que razonable. Podríamos decir que fue un verdadero milagro que eso no haya sucedido, que Lutero no haya muerto asesinado. La verdad que es algo
eh, que sobrepasó, yo creo que las más altas expectativas de los de Lutero y sus seguidores más cercanos. En ese sentido, digamos, fue un matrimonio por lo que se sabe que se fue consolidando con el tiempo, de sumo respeto. eh, bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, ahí tienen una imagen, por cierto, un retrato bastante bonito, una pintura a lápiz, creo que es. Debe tener unos 300 años el original de esa imagen, de Lutero casándose con Catalina, eh, en Wittenberg, de hecho. No fue en la iglesia en donde supuestamente se pusieron las 95 tesis, no. Esa imagen, al parecer, fue en una casa, no en una iglesia. Eh, Ahí también otra ilustración, creo que esa es un poco más moderna, pero igual tiene más de 200 años, del matrimonio de Lutero con Catalina. Bueno, ahora ya entrando más en profundo al tema. A ver, la mujer antes de la reforma no tenía un estatus de ciudadana en ningún aspecto. Recuerden, la diferencia entre ser una persona común y corriente a ser un ciudadano, incluso en nuestros países actualmente, es tener derechos civiles. Por ejemplo, qué sé yo, yo cuando tuve la bendición de estar allá en República Dominicana, ya que hay una hermana de allá, o en Colombia también, yo era una persona, pero no era un ciudadano de la República de Colombia o de República Dominicana. ¿Por qué? Porque no tenía derechos civiles allá, por ser de una nacionalidad extranjera. Eh, o sea, tenía, digamos, derechos civiles, ¿cuáles? Por ejemplo, el derecho a voto, el derecho a presentarme directamente ante tribunales sin un abogado, a dar mi opinión política. No sé en realidad cómo es la situación en Colombia, pero acá en Chile un extranjero no tiene derecho a expresar públicamente su opinión o intervenir en las políticas de Chile internas, gusten o no. Eh, no pueden ocupar cargos públicos tampoco, etcétera. Pero en este caso, claro, o sea, digamos, el estatus de la mujer antes de la reforma era algo mucho menor que eso. O sea, no tenían, por ejemplo, a nivel general, no tenían derecho a administrar sus propios bienes. Por ejemplo, en el caso de que enviudaran, necesariamente tenían que acudir a un varón, normalmente el hermano o el cuñado, y básicamente la primera labor que tenía que llevarse a cabo era conseguir un nuevo esposo para la mujer que había enviudado. Eh, También, precisamente, como no podían acudir a juicios en contra de un hombre, la violación y el maltrato físico no eran considerados delitos, lamentablemente. Claro, y además que como eso ya era una tradición que se había forjado durante cientos de años, nadie veía la violación, incluso yo creo la propia mujer no la veía como la situación tan horrible que es, no la veía como un ultraje. Simplemente yo creo que la mujer ya se había acostumbrado a verlo como un mal rato, tal vez algo no agradable, pero no como un delito. Como ahora cualquier persona en su sano juicio bien sabe que si es víctima de una violación, eso es un delito que hay que perseguir, que hay que acudir a la justicia, todo lo que ya sabemos. No, en aquella época era distinto. La mujer, como no tenía esos derechos civiles, no tenía, digamos, derecho a acusar a un hombre de algún delito. De hecho, a ninguna mujer, a otra mujer tampoco. O sea, digamos, los tribunales estaban cerrados para la mujer en general. Y si bien uno pensaría que, claro, la máxima expresión del servicio religioso de la mujer en la Iglesia Católica son las monjas, o eran las monjas, ellas tenían labores más de tipo domésticos que religiosos. O sea, no era que se dedicaran como tal vez las conocemos más hoy en día, dedicadas a la oración, en algunos casos a escribir, en otros casos a hacer clases, etcétera. No, principalmente ellas estaban al menos de manera oficial, estaban
como les digo, qué sé yo, para el aseo de los monasterios, para cuidar los jardines, literalmente en el sentido bien literal de la palabra, labores domésticas. Obviamente cocinar, no, no era, digamos, que la monja fuera parte, digamos, de la vida espiritual de la Iglesia Católica, al mismo sentido de que un sacerdote en versión, digamos, como varón. No, para nada. Insisto, eso es algo que se fue forjando muy lentamente en la Iglesia Católica. Bueno, y en el periodo anterior a la Reforma, estamos hablando de ese periodo de más o menos 1200 años, el rol de la mujer era procrear y dar cuidado a los niños y al esposo, pero en el sentido no positivo del término de que obviamente no hay nada de malo en tener hijos, bueno, excepto si se lo preguntan a los movimientos feministas, o de cuidar al esposo en el sentido de un mutuo cuidado, esposa a esposo, esposo a la esposa, una cosa recíproca. No, acá se veía como que la mujer en sí mismo, y de hecho eso no ha cambiado mucho en el dogma católico, no era, digamos, su rol era ese, o sea, la procreación y el cuidado de la familia. Pero insisto, en el sentido más de subyugación que de una familia, digamos, comillas, más tradicionalista. Y de hecho, por la viudez del hombre, eso en vista de que la mujer no era considerada, digamos, como lo diría la Biblia, la ayuda idónea, era tal vez la subyugada idónea, podría decirse, la viudez para el hombre no era considerada como una aflicción, para nada. No, de hecho, yo creo que si comenzamos a analizar la historia, revisar personajes famosos de la historia antes de la Reforma, los que enviudaron, todos contrajeron matrimonio lo más rápido posible, simplemente reemplazaron a la mujer quien falleció por otra. No, por eso les digo, como les digo, no, no era, digamos, una tragedia el enviudar para el hombre. Sí lo era para la mujer, lamentablemente. ¿Por qué? Porque quedaba en la absoluta, digamos, indefección, ¿no? No, estaba al amparo de quien la pudiera socorrer solamente. A menos que pero incluso si es que conseguía un marido muy rápido, comillas rápido, podía darse a entender que ella misma estuvo vinculada a la muerte de su exmarido, del difunto, digamos. O sea, igual era una situación bastante complicada, por decirlo de alguna manera. O sea, evidentemente el concepto bíblico de hombre, mujer, esposo, esposa, familia, sin duda que hasta antes de la reforma no estaba presente. O sea, obviamente, como en todas cosas, orden de cosas, tienen que haber habido excepciones. No, 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 no todas las mujeres estaban plenamente subyugadas, también existieron reinas, existieron emperatrices, etcétera, pero no, obviamente eran, como lo digo, excepciones, no, no eran la norma, ni mucho menos. ¿Algún comentario, pregunta, hermanas? Antes de continuar. Sí, Bien sí, pastor. sorprendente tu Yo relato. quería preguntar si puedo, Sí, sí. Sí, por pues supuesto. me llama la atención que todo esto sucediera en una época que se llamara escolástica y sobre todo con la connotación que usted explicaba ahorita, que fue una época de mucho estudio, de mucho conocimiento, pero el conocimiento de la palabra no fue bien interpretado entonces, porque mire que aquí al final usted explica, la mujer era subyugada y por lo tanto no fue tomada como esa ayuda idónea que era lo que Dios quería para el hombre. Es que, Es como sí, muy a charro, ver, hace eso es como en algún muy, sentido no era una contradicción, porque, como lo dije, había mucho conocimiento, pero no dije conocimiento bíblico. Por algo, como lo decía hace unos segundos, hace unos segundos atrás, el concepto bíblico de familia, del lugar del hombre, de la mujer, del esposo, de la esposa, etcétera, no estaban, digamos, en la palestra, no eran del conocimiento del común de la gente. Insisto, había conocimiento, eso no le quepa duda, universidades existían, pero estaban
reservadas exclusivamente para la gente que tenía que, no sé, pues que los estaban preparando para ser reyes, para ser príncipes, condes, duques, etcétera. No, no era un conocimiento masivo como lo entenderíamos hoy en día. O sea, insisto, Ok, ya, por un lado, no renegar de ese importantísimo conocimiento que existió, pero el problema es que ese conocimiento estaba enclaustrado, literal y metafóricamente. O sea, estaba reservado para los sacerdotes, para los reyes y en algunos casos para los militares, nada más. No, pero no era un conocimiento masivo, difundido, tristemente. ok, ok. Creo que Marianela quería comentar algo. No, vamos de comentario bastante sorprendente, digamos. Uno lo ve en películas, en series, qué sé yo, de alguna manera el maltrato o las condiciones de vida de la mujer respecto a lo que se conoce hoy en día, pero así como lo has detallado tú, la verdad es que a mí me deja perpleja. O sea, a mí me encanta la época antigua, el siglo XV. De hecho soy de ver películas de época por lo mismo, porque me gusta mucho ese periodo, pero la verdad es que pensarlo dos veces de tener la posibilidad, si me hubiesen dado a elegir, porque bastante precaria la mujer de la mujer en todo sentido. Entonces, triste también, porque pucha, uno que conoce una forma de vida, más que hablar de derechos, son cosas a las que uno nace y lo ve como normal. Ver algo tan precario, tan deprimente en relación a lo que tú comentas, la verdad es que a mí sí, me sorprende mucho. Eso. Ok, gracias. Bueno, bueno, eh, pero ya entrando parcialmente en lo que es la reforma propiamente tal, respecto de los países que adhirieron a las reformas, ya sea luterana, calvinista, anglicana, menonita, etcétera, ahí la verdad que existieron sustanciales cambios, ya sea en cantidad y en porcentaje, y cambios que tal vez para el mundo rápido que tenemos hoy en día, que espera todo revolucionado en cosa de minutos, que apretas un par de teclas y ya tienes cambiado el mundo. Claro, pueden parecer que estos cambios fueron cosas menores, pero estuvieron lejos de ser cosas menores. Y cuando hablo de las reformas, hablo de todas, o sea, de nuestros hermanos luteranos, así como de los que adhirieron a otros movimientos. O sea, me atrevería a decir que, o sea, eh, en ninguna otra época de la historia hubo tan fuertemente y tan rápidamente mejorías en la calidad de vida y en los derechos de la mujer dentro de su sociedad. Como les decía al principio, Lutero contrajo matrimonio, así como también el otro reformador francés, pero que vivió en Ginebra, Juan Calvino. De hecho, Juan Calvino enviudó, creo que 10 años, a ver, enviudó en 1549 y él, imagínense, sobrevivió a su esposa hasta 1564. Y por lo que se sabe, lo que he podido estudiar, fue una verdadera catástrofe para Calvino perder a su esposa. O sea, no ignoro si es que habrá tenido intenciones de casarse con otra, lo más probable es que no. Pero si es que la hubiese tenido, me atrevería a decir que quedó tan destruido emocionalmente que no tenía, digamos, el ánimo como para poder dedicar una vida matrimonial como corresponde a una nueva esposa. O sea, ahí se ve de inmediato, ahí ya entra el concepto parcial, claro, en situaciones trágicas como una muerte, porque creo que la esposa de Calvino, la señora, déjeme recordar, Idelet se llamaba, eh, y creo que murió por enfermedad, murió muy joven, digamos, no fue no fue, digamos, las típicas muertes de ya por edad, ni mucho menos, no. Entonces, insisto, si no hubiera estado ya en la Ginebra calvinista la idea de la familia, como lo decíamos, de la mujer como ayuda idónea, como compañía, como mujer soporte fundamental del hombre,
y la unión en amor, obviamente, por sobre todo en amor, evidentemente no habría sido algo tan catastrófico como lo fue para Calvino. Algunos dicen que el aparente carácter dictatorial que tomó Calvino precisamente fue como una manera equivocada de desahogar su tristeza, su amargura ante su estado de viudez. Pero bueno, más allá de eso, tanto Lutero como Calvino y todos yo diría, aquí escribí la mayoría, pero yo creo que todos los grandes reformadores se casaron con mujeres que aceptaron, por cierto, el matrimonio voluntariamente. Importante eso. O sea, el concepto de matrimonio voluntario, se podrán imaginar que acá en Latinoamérica, probablemente, no sé, los que tenemos bisabuelos católicos, probablemente ninguno de ellos se casó de buena gana con quien terminó siendo su esposa o su esposo. Todos solían ser en nuestra Latinoamérica católica, desde México hasta Argentina y Chile, ser matrimonios arreglados entre padres, ya sea para perpetuar el apellido, dirían algunos, o simplemente para hacer arreglos económicos, o para que el varón de la familia no quedara, digamos, no siguiera solterón, o lo mismo con la mujer. Pero no creo equivocarme, insisto, si es que tenemos antepasados, insisto, pensando en la edad que tenemos la mayoría prox de nosotros, o sea, 30 años, eh, nuestros bisabuelos hacia atrás se hayan casado, digamos, todos enamorados, cariñosos, de la mano. Insisto, seguramente habían excepciones, pero no era la norma en la Latinoamérica católica en la que nacieron nuestros antepasados, o la mayoría de ellos. Insisto, especialmente el concepto de matrimonio voluntario, tanto para el hombre como para la mujer. Eso, en la Europa católica, encabezada por Italia y España, evidentemente eso era un concepto que hasta muy entrado el siglo XIX era un concepto inexistente. Y de hecho, en todas las iglesias protestantes se abolió el celibato y el matrimonio como sacramento. Eso, seguramente alguien del mundo secular, digamos, nos dirá, bueno, ¿y qué tanta cosa? Ya, ok, era un sacramento, ahora no. Pero ¿creen ustedes que para un católico que se eliminen dos sacramentos es una cosa poca? ¿Un detalle? Recuerden que No, uno de no, los pues, sacramentos es el matrimonio o la ordenación sacerdotal, o de monja en el caso de la mujer, y exacto. por lo tanto Era el así, celibato. sí, Pero que ambos era así. desaparezcan, Se deben haber querido morir en o la sea, iglesia. eso, insisto, probablemente les tiene que haber enfurecido al Vaticano y su gente, tanto como los documentos de Lutero. Y no lo digo a modo irónico, no. O sea, insisto, hay que tener en cuenta eso. Son un sacramento hasta el día de hoy para la Santa Madre Iglesia Católica. Por lo tanto, que les digan sus sacramentos no tienen validez, incluyendo el celibato y el matrimonio, o sea, el celibato, perdón, y la ordenación sacerdotal, y que al contrario, es una condición más digna el matrimonio que el celibato, eh, tiene que haber sido, yo creo que incluso para muchos católicos devotos, hasta el día de hoy debe ser un cachetazo bastante duro. Insisto, estamos hablando de que se abole el matrimonio como sacramento. ¿Por qué? Y eso además abre las puertas a otra cosa que para el católico debe haber sido una herejía, o tal vez lo sigue siendo. El hecho de que si no es un sacramento, ¿es obligación participar de él? Pero tú estás hablando del sacramento del matrimonio para quienes dirigían, No, para para los quien sea, líderes, para quien sea, no importa. ya, para todo el mundo. Mm, eh, o sea, bueno, era una opción, pues se dio como No, pues opción el si que es quería casar. sacramento, no es una Ah, opción, no, pues si es es sacramento, un no, pues deber. Por eso, pero, parte de la Exacto, doctrina, porque exacto. pero ese es el punto, que la reforma, exacto, el punto es muy claro porque con la reforma
Esto fue una afrenta muy delicada para el catolicismo, porque si se tomaba como sacramento, el sacramento tiene la connotación que es para perdón de pecados y es un mandato de Dios y es para Exacto. todo. Mientras que el matrimonio y el celibato no son un sacramento según lo que nosotros entendemos, porque ni están obligados por Dios para todo, ni tampoco perdona pecados. Y esto ellos hasta el día de hoy no lo han podido entender. Y No. no lo van a entender nunca. Pero, insisto eso, quiero insistir en ese punto para que le tomemos el peso del hecho de que haya sido dejado, ya sea por motivos distintos. Los luteranos mantuvimos dos sacramentos, los calvinistas no mantuvieron ninguno. eh, pero el punto es que el matrimonio dejó de ser un sacramento, por lo tanto ahora el matrimonio es una cuestión opcional. Si no nace del corazón de la persona el matrimonio, pues bueno, no es un estado de una condición pecaminosa. En cambio, si el matrimonio es un sacramento, como lo es para el católico, ¿es o no es un pecado en este caso ser soltero o la soltería? Sí, pues un pecado del minuto, mientras no mantenga celibato, como bien tú lo planteaste, o era celibato o era matrimonio. No, no solo Si no, celibato, hermana, celibato sacerdotal. es el sacerdotal. O sea, la opción es una, o te haces cura, en buen castellano, o Sí, monja, sí. o te Es que casas. así era, pues. Así O sea, era antiguamente, exacto. entonces, es que no es antiguamente, a los ojos del Vaticano así es hasta el día de hoy. Por algo sigue siendo un Ah, sacramento, inamovible. De hecho, dentro de ah, todas las cosas que el Vaticano no ha querido cambiar, curiosamente, contumazmente, es la obligación del celibato en el caso para los o sea, no ha querido modificar su opción, su mirada respecto del matrimonio como sacramento y el celibato sacerdotal. Son puntos que precisamente yo sé que el Vaticano ha tenido muchos acercamientos con la Iglesia Ortodoxa de Oriente, pero el gran punto de pelea es cuando se trata el tema del celibato. ¿Por qué? Porque los sacerdotes ortodoxos sí se pueden casar, pueden tener hijos. mm. O sea, Por eso yo en antes te hacía referencia. Es que igual yo me confundí un poco, pero mira, lo que es la persona común y corriente, dentro de la Iglesia Católica, el querer contraer nupcia, juntarse con una persona tiene que ser bajo el sacramento del matrimonio, de acuerdo a la doctrina católica. Ahora, sacerdotalmente, para quien participe activamente dentro de actividades importantes dentro de la iglesia, aparte de o sea, lo sacerdotal básicamente, claro, si no es sacerdote, o sea, de ser sacerdote, no puede casarse y sí tiene que seguir el celibato, que es todo lo contrario de lo que planteó Lutero y obviamente fue como una bomba atómica para la época. Pero la diferencia, gran diferencia, que es lo que nos separa a nosotros como confesionales respecto a la Iglesia Católica, es que nosotros sí seguimos la Biblia al pie de la letra. Entonces Lutero, eso fue lo que fue como que escudriñó a tal extremo la Biblia en su totalidad que concluyó que los únicos sacramentos que claramente son mencionados en la Biblia son el bautismo y la Santa Cena. Y sería. por cierto, puede parecer que nos estamos desviando del tema, pero para que vean Pero es la que, mala claro, concepción de la familia en lo que puede derivar. O sea, exacto. no nos hemos salido del tema para nada. No, Eso para hacer la acotación, para que no... claro. o sea, por cierto, hay sacerdotes católicos casados. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, perdón, el celibato no es un dogma de la iglesia. El dogma solamente puede ser cambiado para la iglesia católica cuando se hace un concilio y se lleva a votación un determinado tema. Esto es Ujú. solamente una doctrina que podría ser cambiada ahora mismo. Si al señor Bergoglio ya en Roma se levanta de buen genio y decide escribir un documento que diga se abole declaro abolido la institución del celibato para el matrimonio.
para el sacerdocio. Exacto. Insisto, no es un dogma, es una doctrina que puede ser modificable en cualquier momento. El motivo de por qué esa porfía en no hacerlo, la verdad, es inentendible. ¿Por qué menciono esto? Porque en efecto hay muchos pastores anglicanos, que cuando Mm, la iglesia anglicana en Inglaterra, el año 99, permitió la ordenación de mujeres pastoras, entonces muchos anglicanos, con iglesia incluida, pastor y iglesia incluida, parroquia completa, se hicieron católicos y fueron aceptados en su condición de sacerdotes. Se les dio una formación católica, obviamente, pero sí se les permitió mantener sus vidas matrimoniales. Pero a los que eran solteros, sí se les obligó a tomar el voto de celibato. mm. O sea, insisto, es una cuestión, no sé, la verdad, inentendible, de criterio, más aún insistiendo, teniendo en cuenta que esto no es necesario citar a un concilio para modificarlo. Basta con un documento firmado por el Papa, que lo puede hacer cuando quiera, y esto cambia. Así de fácil. Pero es que eso pasa en muchas religiones, pues mira, no solamente en la católica, toman la Biblia y abren y marcan lo que les conviene, lo que les parece, y yo eso siempre lo he dicho, o sea, definitivamente es algo que viene de las alturas, o sea, Mm. eh, en el sentido de que por algo la Iglesia Católica hay cosas que no las ve de la misma manera que nosotros. Nosotros lo conversábamos en la tarde y yo te decía, yo siento que nuestra doctrina luterana confesional, eh, yo conozco de algunas religiones más o menos, pero quiero conocer lo fundamental y creo que somos lejos la iglesia más íntegra y más cercana, si no decirlo en un 99,9%, el 100% en relación a lo que la Biblia dice. Nosotros somos muy apegados a la Biblia. Yo todavía no encuentro algo o no he visto, nunca he escuchado algo de lo cual nosotros estemos practicando o digamos que no corresponda a la Biblia. Entonces, todo el resto de las religiones, aun cuando no es el tema fundamental, pero hay que hacer la distinción respecto de cómo llevan sus religiones porque claramente no se manejan al 100 respecto a lo que dice la Biblia. Yo lo veo así. Si tú me preguntas a mí por qué puede pasar esto, porque la Biblia, la Iglesia Católica no se apega a la Biblia al 100%. Los pentecostales igual, los evangélicos igual, ni hablar las sectas, ni hablar las sectas. Entonces, si tú preguntas eso, yo lo veo de esa manera. Ujú. Y a pesar de Bueno, todo lo que Lutero luchó y transcribió y se tomó la molestia de hacer tanto texto que ha llegado a las manos de todos los papas después de la época de la Reforma y a todas las iglesias que han habido, es por algo y es un tema que viene de arriba. El Señor está obrando de una manera y es ujú. por una razón X. Bueno, Darle más eh, vueltas, yo creo que, no sé, yo lo veo así por lo menos. bueno, también volviendo ya a las iglesias, al tema netamente protestante, fruto de la Reforma, el derecho a la educación tanto laica como bíblica, que obviamente en la Iglesia Católica no existía hasta antes de la Reforma, es más, comenzó muy posteriormente las escuelas bíblicas en la Iglesia Católica, estamos hablando en el 1800, o sea, llegaron con 300 años de atraso. Pero ya ese tipo de educación, insisto, enseñar, cuando hablo de educación en el caso laico, me refiero a enseñar a leer, cosas fundamentales, pero que en esa época ni aun hombres las conocían, el común de la gente. En cambio, en este caso, ambos tipos de educación era abierto para hombres y mujeres. O sea, lo cual también es un cambio revolucionario y peligroso, evidentemente, para el dogma católico romano. ¿Por qué? Porque después de todo, qué mejor que no dar lugar a que tu gente cambie, si es precisamente lo que es lo que tienes que hacer, manteniendo a esa gente en la ignorancia. Entonces, claro, con la gente ya sabiendo leer, se puede hacer bastante. Más aún, pasándoles la Biblia, más aún todavía. Y en particular en la Ginebra calvinista,
creo que en el año 1536 se abrió la primera escuela y o universidad pública, gratuita y obligatoria en la historia de la humanidad. En la Alemania luterana sí existía la educación bíblica, obviamente, ya con Lutero, pero no era obligatoria. En cambio, en la Ginebra calvinista, que era mucho más estricto en su sistema de vida, mucho más puritano, era obligatoria. Pero insisto, eso también puede considerarse un cambio, un avance revolucionario al hecho de permitir a la mujer educarse al mismo nivel que el hombre, al tener el mismo derecho a acceso al estudio bíblico, así como al conocimiento, digamos, secular. Eso también hay que reconocer que nuestros amigos calvinistas hicieron algo gigantesco al lograr eso, al permitir eso, que cualquier persona, hombre y mujer, debía educarse, y en este caso incluso fueron más allá, educarse obligatoriamente. Bueno, Marianela, que es chilena, ahí ha escuchado bastante seguido, seguramente, al igual que yo, el famoso educación gratis de Mm. calidad y obligatoria. Bueno, ya sabemos cómo nos ha ido con eso. Pero bueno, insisto, otro de los tantos avances que logró la reforma en general. E insisto, que sin la reforma o las reformas, no me imagino cómo habría llegado. No, o simplemente no habría llegado nunca. Así de simple. Bueno, y si bien es cierto, se mantuvo la primacía del varón, no existía la subyugación hacia la mujer así como se entendía históricamente, ya sea primero en el mundo judío, así como posteriormente en el mundo católico romano. No, ya que Marianela mencionó el mundo pentecostal, es cierto, en Latinoamérica el mundo pentecostal sin duda que es bastante duro en su trato con la mujer. em, Ahí sí podríamos decir que hubo un retroceso, pero en algunas, ¿no? Sería injusto decir que todos los pentecostales actúan de la misma manera, incluso ahí, acá en Chile mismo. Sé que en Colombia también las hay iglesias pentecostales con pastoras. No vamos, obviamente, ya saben bien mi opinión al respecto del pastorado femenino, pero es otro análisis que no viene al caso hacer ahora. Pero es muy distinto, insisto, la primacía de alguien sobre otra persona versus la subyugación de esa persona. Y esa sería la gran diferencia entre la primacía del varón protestante versus la subyugación del hombre hacia la mujer en el mundo católico. Insisto, ya en qué cosa se podía ver eso, en que la mujer en primer lugar tenía el derecho a no casarse si así lo estimaba conveniente, que seguramente en aquella época, por una cuestión más social que religiosa, buena parte de la gente eh, no, digamos, no lo iba a ver bien. Pero ya eso es un tema cultural, social, no un tema doctrinal ni religioso. O sea, ni en las instituciones de Calvino, ni en las obras de Lutero, ni en los documentos anglicanos ustedes van a encontrar que algo que remotamente insinúe que el matrimonio para la mujer debe ser obligatorio y que debe ser casarse con la persona que se lo ofrezca, con el varón que se lo ofrezca. No, de ninguna manera. No así, insisto, en el mundo católico. Y también el concepto de madre dueña de casa. No solo no lo era en el sentido despectivo que se suele utilizar hoy en día, sino incluía la gran responsabilidad eh, de que eso incluía la educación de los hijos, hombres y mujeres. Entonces, claro, hoy en día que vivimos en este mundo revolucionario, que quiere cambiarlo todo lo que suena antiguo, puede parecer que esto no es una gran cosa, pero la educación cristiana en aquella época que se le permitiera a la madre ser la responsable parcial o total de la educación de los hijos, era también un cambio bastante grande. Insisto, no estamos hablando de la época nuestra en que podemos cambiarlo todo con un par de teclas. No, en aquella época era bastante más lento cualquier tipo de proceso social, político, religioso. Pero insisto, piensen en lo importante que es el hecho de que se haya permitido eh, el que la mujer fuese la responsable, en muchos casos primaria,
de la educación de la familia, de los hijos. Eso, insisto, antes en la iglesia, en la época no protestante, preferían que los niños se mantuvieran en la ignorancia antes que fuesen educados por mujeres. Ahora se veía a la mujer como un instrumento para que el niño aprendiera, para que se preparara para la vida, ya sea con el padre trabajando, qué sé yo, peleando en las guerras, vaya a saber uno, en otras circunstancias, pero estaba esa gigantesca y bella responsabilidad, no era visto como una carga. Bueno, y al igual como el concepto de trabajo, que recuerden, para el católico romano, ¿qué cosa es el trabajo? ¿Es es un don de Dios para el Es, católico? es un castigo. Un castigo. También ese concepto cambió, también cambió el concepto de familia y sus fines. El concepto de familia, insisto, si bien de manera inmediata, no es que se haya, como les decía, el mismo Lutero, no es que se haya podido decir que se casó junto a Catalina enamorados románticamente, como comenzó a pasar esos 100 años después con las parejas. Pero ya no se veía a la familia solamente como un ente de reproducción, que es lo que era hasta antes de eso, o en donde la mujer solamente estaba para encontrar un esposo y darle hijos a la familia de turno. Entonces, el concepto de familia pasó de ser de tener un rol ultra secundario, como lo es en la Iglesia Católica, porque, insisto, una cosa es que el discurso haya cambiado, pero los documentos no se han movido. El concepto de familia como principalmente como un objeto de reproducción, nada más, está ahí. En cambio, para el mundo protestante, fruto de la Reforma, la familia ahora es la primera iglesia en primer lugar. El padre, la madre y cuando han de llegar los hijos. Y sus fines también. Antes el fin, como les decía, era meramente reproductivo. En el mejor de los casos, qué sé yo, para complacer al varón. Pero ahora era una cuestión de mutua responsabilidad, bidireccional, hombre-mujer, mujer-hombre. Insisto, y por lo tanto la familia era vista como una bendición y un don de Dios. Concepto que obviamente para el católico durante más de 1500 años, o no, bueno, más de 1000 años, perdón, si era visto, el celibato era visto como el estadio de mayor virtud. Entonces, obviamente la familia tenía un rol secundario. Era más importante el celibato que la familia. Entonces, simplemente se tenían roles distintos, pero ante Dios era la misma dignidad entre el hombre y la mujer, el mismo valor. La gracia de Cristo también era para la mujer. Antes de precisamente de la reforma, la gracia de Cristo no era para nadie, ni siquiera para el hombre, solamente para el sacerdote. Y más aún, en la gracia de Cristo era asequible o es asequible para la mujer sin la mediación del varón. ¿Por qué adjunto ahí en el PowerPoint la palabra misa? ¿Por qué? Porque sin el varón sacerdote, convirtiendo supuestamente el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, entonces el culto católico no tiene validez. Y eso es algo que solamente puede hacer el sacerdote varón católico. Y de nuevo, lo que mencionábamos hace unos minutos atrás, el tema del sacramento. O sea, por eso la labor fundamental del sacerdote es la conversión del cuerpo y de la sangre de Cristo, perdón, el pan y el vino en cuerpo y sangre. Insisto, no estamos hablando de un tema menor para la Iglesia Católica, sino un tema fundamental. Para colmo, entonces se termina desterrando del mundo protestante el concepto de misa. Si bien la palabra no significa exactamente eso, pero la definición de la palabra misa en el diccionario Vaticano es literalmente el continuo sacrificio sin la sangre del Calvario. En otras palabras, lo que hace el sacerdote, o hombre obviamente, católico, cuando consagra la misa, ¿qué es lo que está haciendo una y otra vez?
repitiendo literalmente el sacrificio de Cristo. Un insulto a la obra de Cristo en la cruz. Después de todo, las palabras tan hermosas que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿cuáles fueron las últimas? Eh, ¿Cómo que te dijo? Fueron dos. Sí, Consumado es. Consumado es. Entonces, ¿para qué Cristo dijo en la cruz, consumado es, si resulta que tenemos que repetir una y otra vez el sacrificio, como lo dice en la definición que les compartí recién, continuo sacrificio sin la sangre del Calvario? Eso, insisto, es un insulto a las palabras de Cristo en la cruz. ¿Para qué se rasgó el velo entonces, si todavía necesitamos al sacerdote varón consagrando el cuerpo de Cristo literalmente una y otra vez? Es decir, que en el fondo esas palabras de Cristo, consumado es, no tuvieron valor alguno. Y otro cambio también revolucionario es que la Eucaristía, tanto pan y como el vino, es ahora en todas las alas de la Reforma, todas, comenzó a ser entregada a varones y mujeres. De igual manera, o sea, siempre que la persona, hombre o mujer, tuviera los requisitos pertinentes para recibir la Eucaristía, lo podía recibir, fuera soltera, estuviera casada, con hijos, fuera viuda, etcétera. O sea, lo que importaba no era, digamos, la... En el caso de la Iglesia Católica, antiguamente, claro, dependía de la autorización del esposo y también del sacerdote, obviamente. Podía ser una mujer católica muy bien preparada eventualmente, pero si el esposo no la autorizaba, no podía ir a recibir la Eucaristía. Ahora no dependía de la autorización del esposo, a partir de la Reforma, para poder acercarse al altar. Y más aún, el otro cambio revolucionario, que se entregaran las dos especies y no solo el pan. Insisto, puede que para hoy en día, incluso para nosotros, con la mirada del siglo XXI, literalmente, pueden parecer cosas pequeñas, pero que para su época fueron revolucionarias y que si no se hubiera destapado esta olla a presión, seguramente esa revolución no habría tenido lugar nunca. No hay que despreciar ese tipo de cambios pequeños que a la larga derivan en cosas gigantescas. Y lo que sí, además de eso, no hay que olvidar que el concepto de familia que hoy tenemos, inconscientemente probablemente, es el católico, no es el concepto de fruto de la Reforma. O sea, hoy en día, igual todavía como que el mundo latinoamericano católico, insisto, inconscientemente todavía tenemos el chip cultural católico, en donde la familia tiene que ser necesariamente, o sea, prácticamente se termina la noche de bodas y ya están preguntando cuándo viene el primer hijo, y cuándo nació el primer hijo y cuándo viene la parejita. Indirectamente, esa es una concepción católico-romana del matrimonio. Unir a la pareja, pero de inmediato la procreación. Obviamente no estoy diciendo que sea malo, al contrario, es bellísimo, pero eso no quiere decir que sea una obligación. O sea, ya lo que pase por la mente de una pareja, digamos, de esposos, esposas, que no quieran tener hijos, ya eso es más, incluso sería asunto de la iglesia instruir a una pareja para que tengan hijos si es que ellos hasta una determinada fecha no han querido tenerlos. Decirles, oiga, matrimonio tal o cual, ya llegó el tiempo, ya deberían tener hijos. ¿Es algo no, que le pues no, compete a la iglesia involucrarse? no, pues no debiera No. ser tema. Evidentemente hay iglesias protestantes que lo hacen, pero eso es algo que claramente se sale de cualquier parámetro cristiano. Mm, Volviendo, si bien eso ya lo tratamos en las clases anteriores, recuerden, Jesús se acercó a mujeres solteras, sí, con todo el escándalo que tiene que haber significado eso. O sea, insisto, no estamos haciendo ahora un estudio bíblico particularmente, pero como que se retomó ese concepto de que la mujer tiene dignidad por sí misma, sin depender del el estado civil que tenga.
Exacto. Y también, por lo tanto, el matrimonio, o sea, perdón, y entonces, claro, en el concepto católico, históricamente, el matrimonio no tiene esos conceptos que están ahí, de dicha, disfrute, gozo, en el amplio sentido del término. Sino que, como les decía, el católico, al menos en el dogma, en la enseñanza oficial, no estoy diciendo que los católicos no disfruten de sus matrimonios, sin duda que lo hacen como cualquiera, unos más, otros menos, qué sé yo, pero insisto, el chip católico como que al evangélico latinoamericano como que le ha costado mucho sacárselo, si es que acaso se lo Mm, han sacado. Entonces, o igual, no nos faltan, gracias a Dios creo que en nuestra iglesia no, al menos hasta donde tengo conocimiento, pero en muchas iglesias evangélicas es mal visto que haya un pastor soltero. mm, Es más, en muchas iglesias me atrevería a decir que incluso no lo aceptarían, o que ya mm, estarían mirando el calendario, caramba, o la edad del pastor en cuestión, y bueno, ¿cuánto le falta para casarse? O si no, la típica pregunta, ¿por qué no se ha casado? ¿Qué cosa rara pasará en la mente de este hombre? Entonces, insisto, eso es en el fondo fruto de la concepción católico-romana propia del mundo latinoamericano en el que ustedes y yo vivimos. O sea, no hay otra opción de donde la sacamos, la hayamos sacado esa mirada. Insisto, no estoy diciendo que ustedes lo hagan o yo tampoco, pero algo de eso nos queda de todas maneras, al menos mm. a nivel social en general. Del origen. Claro. Exacto. Y por lo tanto, en ese concepto, para la Iglesia Católica Romana, la vida sexual matrimonial en el fondo era un tipo de fornicación legalizada. No era más que eso. Pero ¿por qué era legalizada? ¿Por qué? Porque estaba apuntando a la procreación. Eso es como lo que, comillas, legalizaba la fornicación. Insisto, el concepto es mío, no lo voy a, digamos, decir que aparezca un documento que dice eso. Pero eso en el fondo es como se veía hasta antes de la reforma el matrimonio. Literalmente podría decir, claro, podrá sonar un poco irónico, pero no creo estar tan lejos de la realidad. Un tipo de fornicación legalizada. Pero ¿por qué apuntando a la procreación? Ahora no. Porque, bueno, bien sabemos qué pasa si el hombre es infértil, qué pasa si la mujer es infértil. Mm, Vaya a saber uno. Entonces, que se podía considerar perfectamente a los ojos católicos romanos, podía considerarse eso como una maldición divina. exacto. O sea, después Sí. de todo, la infertilidad masculino-femenina es una enfermedad, algún tipo de enfermedad, como la que podemos padecer cualquiera. Una condición, claro. La diferencia es que esta es una mucho más llamativa. No es una que se pueda disimular, ¿no? Eh, entonces, no sé, como lo que me pasaba cuando todavía estaba mal de la epilepsia. Difícilmente podía disimular o esconder mis crisis, ¿no? Era imposible que eso lo hiciera. Es una enfermedad, comillas, más llamativa. En este caso, obviamente, la infertilidad, claro, el punto, la diferencia es que es cristiano, propio de una iglesia protestante, evangélica, católica, luterana o no. ¿No? Andar consultando a la pareja, oiga, ustedes son, alguno de ustedes es infértil que llevan, qué sé yo, 10 15 años casados y no han tenido hijos. No, No. Y no, si se no. hiciera, evidentemente se estaría actuando de mala manera. No es Mm, algo que corresponda de acuerdo a la visión propia, insisto, de lo que se espera de un cristiano. O sea, puede que suceda, pero si sucede, sabemos bien que eso es malo, que es un mal actuar. ¿Por qué no un sí. pecado? Un pecado de intromisión bastante No grosero. correspondería, claro. O sea, ¿por qué? Porque en vez de buscar la ayuda eventualmente, lo que se está buscando, como diríamos acá en Chile, es la copucha, la maldad. Eh, Claro, eh, sí. sí, o sea, no se está sabemos bien que si en algún grupo de personas, ya sea un partido político, un club social, en una iglesia, se le pregunta a una pareja, oiga, ¿por qué llevan tantos años casados? A menos que sean amigos, digamos, algo de malicia hay en esa pregunta. Mm, ¿No es cierto? O sea, insisto, no seamos ingenuos. Evidentemente, si se pregunta algo como eso a una persona que no sea cercano tuyo, eh,
algo, insisto, algo de maldad hay en esa pregunta, una segunda intención, probablemente crítica. Así Bueno, es. también ahora se reconocía la bondad de la mujer a causa de su carácter, pero no una labor netamente funcional en el cuidado de los niños, como en la educación, sino que precisamente porque se considera la formación primaria del niño por lo históricamente reconocido como el carácter, comillas, más dócil de la mujer, más pertinente, más necesario que la labor del hombre. O sea, en ese sentido, podría decirse que hasta se desplazó al varón en alguna medida del lugar de importancia respecto de los hijos. Evidentemente hay gente que ha cometido groseros errores al respecto, pero insisto, eso se sabe ahora que es un error, que es un pecado, que está mal. Pero se le daba la dignidad, insisto, el derecho de, y por qué no, deber, sano deber, en este caso de la mujer, bueno, con el tiempo eso se complementó, gracias a Dios, con el padre también, de formar a los hijos. E insisto, en la cultura católica romana, la poca formación que podía tener un hijo era ni siquiera responsabilidad del padre, era obligación de quién. ¿Quién tenía que entregar esa formación? En la misma iglesia. La Santa Madre Iglesia, nadie más. Usted calladito. Mm. Entonces, como les decía hace unos minutos, nunca antes en la historia las mujeres habían podido recibir tantos derechos en tan poco tiempo. Insisto, estamos hablando de que todos estos cambios literalmente revolucionarios, que no fueron temas accesorios, temas minúsculos, se dieron en un periodo de no más de 50 años. O sea, Lutero fue excomulgado en 1520. Bueno, bueno, ahí él se autoexcomulgó, finalmente el 4 de enero de 1521 ya se selló su excomunión. Ginebra se unió al calvinismo en el 1536, si mal no recuerdo, 538. La reforma anglicana más o menos en esos mismos años comenzó. O sea, no estamos hablando de una cantidad de tiempo gigantesca. Pero la cantidad, o sea, insisto, ya que tanto a las señoritas o señoras feministas les interesa el tema de derechos, de un derecho tras otro, pues, insisto, nunca antes en la historia se le había dado tanto derecho revolucionario, literalmente, en el sentido de revolución, en el buen sentido del término, de revolución, de cambiarlo todo, eh, tan radical como lo había sido hasta la época de la Reforma. Insisto, siendo honestos, en la Reforma en cualquiera de sus expresiones. Insisto, ya las deformaciones de la Reforma, como las que indirectamente hemos criticado, como algunos sectores pentecostales, algunos sectores puritanos, ya eso es una, insisto, una derivación, no es precisamente porque en esos puntos se alejaron de las enseñanzas de la Reforma. Bueno. Ahí precisamente, bueno, llegando ya a la finalización de mi exposición, ahí tenemos una imagen de Lutero en sus últimos momentos de vida. Precisamente, no sé si alcanzan a darse cuenta, ahí está su esposa, cosa que también antes de la reforma, que la esposa se acercara al lecho de muerte de su esposo, era algo muy mal visto, no sé si pecado, pero por las viudas, digamos, después de las palabras de Jesús que habló sobre las viudas, cuando se habla en el Nuevo Testamento de que hay que socorrer a las viudas, yo creo que de ahí se saltaron hasta el 1500 y ayuda a las viudas, no había ninguna. En cambio, de inmediato, creo que la persona que está sentada ahí, que creo que es Bugenhagen, una de las manos derechas de Lutero, eh, él se hizo cargo de inmediato si bien Catalina von Bora no quiso casarse, volver a casarse, pero de inmediato hubo preocupación por los hijos de Martín y de Catalina, eh, por el solo hecho de, digamos, de ser viuda, no solo por el hecho de ser la viuda de Martín Lutero. Sino ¿por qué? Porque ya había preocupación, en efecto, insisto, por la mujer viuda, cosa que antes, insisto, era una quimera. La única preocupación que podía darse era la de conseguirle un nuevo marido.
Pero imagínese si la viuda ya tenía una edad ya no tan fértil como con la que se había casado originalmente, ya Mm. era bastante más complicado conseguirle un marido, se podrán imaginar. Luego, hoy en día, cuanto más hace 600 años. Entonces, insisto, hasta el estado de viudez de la mujer era considerado ahora eh, un, un estado, digamos, digno de protección, de cuidado, no de, digamos, de motivo de temor. O sea, también, o sea, en otras palabras, el amor cristiano se comenzó al fin a aplicar también a la mujer y en este caso a la mujer viuda. Ignoro el motivo, la verdad, por qué tan contumazmente hubo despreocupación por la mujer viuda durante ese periodo tan largo de años. Pero gracias a Dios, dentro de todos los asuntos que la reforma logró arreglar o mejorar, fue precisamente ese, entre eso. Por cierto, siendo honestos, no estoy diciendo que la mujer haya pasado a tener plenos derechos civiles. Obviamente el derecho a voto llegó recién en el siglo XIX con el movimiento sufragista, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. eh, pero de todas maneras, o sea, todos los avances que hubo en el derecho, dignidad, auxilio hacia la mujer que antes no existían, ahora llegaron casi de golpe, de un día para otro, básicamente. Insisto, no vamos a exagerar tampoco, decir que la mujer ahora estaba plenamente emancipada, por así decirlo, eh, pero si no se hubieran producido estos cambios, insisto, con un tema que podría parecer tan accesorio como el de la ordenación sacerdotal y el celibato, sin esos cambios, todos los demás habrían sido, seguramente habrían llegado igual, pero en vez de haber llegado en el 1600, en el 1500, 1600, habrían llegado tal vez en el 2000. Entonces, todo esto permitió que al menos se encendiera la lámpara. Y dije, se dieran cuenta, algo hay que hacer al respecto. Y además significó el hecho de, bueno, hay preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Es correcto el lugar que la Iglesia, la Santa Madre Iglesia le da a la mujer en su ordenamiento, dentro de sus estamentos? Hasta incluso en parcialmente. La Iglesia Católica cambió en el sentido de que las monjas con el tiempo ya no tienen solamente un rol netamente doméstico, sino ya tienen un rol de cuidado espiritual, pero bastante restringido. eh, Bastante restringido. Eh, Oye, sí, disculpa, a propósito de que mencionas tú el trabajo ministerial de la mujer al interior de específicamente la Iglesia Católica, hay un extremo en donde la Iglesia Católica provocó una época muy, muy dura para la mujer y a mí me salta la duda si en definitiva fue mito o realidad y que muchas mujeres fueron perseguidas y señaladas como brujas. Bueno, todos conocemos lo que sucedió en Salem, donde hubo una cantidad de matanzas en contra de mujeres y mucho se dice que fue por eso, por su calidad de mujer. ¿Es tan así de no, para nada. parte? Para empezar, no ¿No? fue una matanza. Hubo ejecuciones, sí, horribles, digamos, lo cual no las hace menos horribles, pero Ujú. creo que fueron en total 15 personas. O sea, no fue las Ah, masacres al estilo, ya. digamos, como las masacres cuando a Mao Zedong allá en la China atea comunista tenía ganas de que hubieran menos hijos para no sobrepoblar China y mandaba a Mm. matar a cuantas mujeres encontraba, a fusilarlas simplemente de manera aleatoria. No. A ver, la historia de Salem es bastante más compleja, pero no estuvo dirigido en contra de mujeres. Insisto, Ya, ok. sin liberar de culpa a los desquiciados que hicieron esto, no. Mm. Pero en primer lugar, no fue una cuestión como suele acusarse al mundo cristiano. Para empezar, ellos eran puritanos, recordemos, descendientes de los primeros, de las personas que llegaron a Estados Unidos en el famoso barco Mayflower en 1620. Esto creo que fue entre el 29 de febrero de 1692 y finalizó, gracias a Dios, en mayo del 1693. Pero
eh, la gente, claro, en este mundo, yo creo que es una cuestión principalmente vinculada con eso, con este mundo secularizado, que trata de meterle religión a todo lo malo que ha pasado en la historia. Entonces, el tema de las brujas de Salem, para empezar, no fueron las brujas, fueron los brujos. ¿Por qué? Porque había hombres también. Dentro de los ejecutados, creo que al menos 5 eran hombres. Incluso, para gran sorpresa, y eso es algo que en ninguna conmemoración se hace, lo mencionan. Incluso sabían, hubo un pastor ejecutado. Y el hecho de ser hombre y de ser pastor no le sirvió de nada para salvarse de la horca. Mm, Eh, claro, hasta el día de hoy es muy confuso, o sea, es imposible en realidad, o sea, saberlo. Si de verdad, lo más probable es que hayan sido alucinaciones las que tenían estas personas, pero al parecer todas tenían una motivación curiosamente política. Porque si bien es cierto, vivían en una sociedad ultra religiosa de todas maneras, curiosamente el Salem, que era un villorrio, un pueblito, no eran más, no sé cuántas personas, pero no creo que hayan llegado a las 500. Qué sé yo, la mitad de la ciudad o del pueblo quería unirse administrativamente a Boston, la ciudad grande, y la otra mitad no. Y curiosamente los que querían unirse a Boston fueron los que comenzaron a acusar de brujería y de estas alucinaciones a las personas del otro sector. mm, Y ahí vino toda esta locura. Entonces, literalmente podríamos decir que fue un tema político-administrativo, pero que, insisto, no tuvo tintes eh, sexistas, digámoslo así. No fue mm. un ataque furioso contra mujeres, porque, insisto, al menos que se me venga a la mente, no me acuerdo si eran 4 o 5 personas, hombres, que fueron ejecutados. Mira, Insisto, y más no encima un sabe. pastor. Y los puritanos son muy estrictos en el tema de la sumisión de la mujer. Más aún, Sí, imagínense en el sí. 1692. Por cierto, el pastor, a ver, se llamaba, perdón, George Burroughs, así se llamaba, el pastor George Burroughs. Insisto, hubo gente de la comunidad que trató de salvarle la vida por el hecho de ser pastor, pero desde Mm, Boston llegó la orden de que no, que un brujo tenía que ser ejecutado de todas maneras. Em, pero claro, toda la gente se queda con el hecho, ok, claro, es cierto, la mayoría de 2 tercios de las personas que murieron eran mujeres, eso es verdad, pero eso no quiere decir, insisto, que hayan sido ejecutadas arteramente por el solo hecho de ser mujeres. ya. Y insisto, no, nada comparado, ya que a esta gente le gusta tanto el mundo secularizado, con las masacres gigantescas que hubo en la Ucrania invadida por los soviéticos o en la China de Mao Zedong, en donde a las mujeres se les asesinaba precisamente para no aumentar la población. Mm, Ni hablar la violación masiva más grande de la historia de mujeres que ha sucedido, que lamentablemente pasa absolutamente desapercibida, no es recordada para nada, que fue cuando las tropas soviéticas llegaron a Berlín el 45 y literalmente violaron a todas las pobres mujeres alemanas que encontraron, mm, a todas. O sea, por eso es que de hecho la población de esa zona de Alemania es de piel más blanca que el resto de los alemanes, porque la mayoría de ellos son descendientes de soldados rusos, y mm. los rusos son bastante de piel más blanca eh, Los, que los los alemanes, alemanes. los alemanes promedio, cierto, son de piel blanca, pero no son casi pálidos como los rusos. Y en efecto, insisto, la mayor parte de o sea, las violaciones gigantescas que existieron ahí, lamentablemente, por las tropas del ejército, ¿cómo se llama? El ejército rojo, fueron gigantescas, insisto, no hubo misericordia alguna. Las trataron como si hubieran sido el mismo Hitler, o el mismo Himmler. Pero, insisto, bueno, gracias a Dios, todo este tipo de conductas que podrían ser anómalas, son anómalas, perdón, no podrían. Gracias a la reforma ya comenzaron a ser consideradas pecado. O sea, el maltrato a la mujer en cualquier aspecto es considerado pecado. Y insisto, obviamente en la Iglesia Católica Romana durante más de 1000 años, o sea, todo el periodo anterior a la reforma, eso no era ni pecado ni siquiera una falta, era simplemente un hecho que, ok, ¿para qué le vamos a dar importancia? ¿Para qué nos vamos a estar peleando
por cosas pequeñas, etcétera. O sea, algo muy curioso teniendo en cuenta que la figura principal de la Iglesia Católica es María, una mujer. Y por Mm, cierto, pero para Lutero, para no olvidar a Lutero y el rol de la mujer, Lutero, por cierto, era alguien muy lejano, no le gustaba para nada la idea de escribir comentarios bíblicos. Eso de tomar un texto bíblico y comenzar a comentarlo y escribirlo. No, para el Lutero era enemigo acérrimo de eso. Solamente hizo dos excepciones, sobre el libro de Gálatas y sobre el Gálatas. Magnificat de María, una obra preciosa. O sea, tanto el Magnificat de María como el comentario de Lutero a María, al Magnificat son, digamos, realmente obras poéticas dignas del más erudito poeta, bueno, no moderno, digamos, hablemos del siglo XIX y parte del XX, o incluso antes, Shakespeare, qué sé yo, Goethe, Schiller. Pero Lutero, como les digo, uno de los dos únicos comentarios bíblicos que hizo fue las palabras de la misma María. Por cierto, Mm, existen otros comentarios bíblicos de Lutero, eh, pero esos no es que Lutero los haya, qué sé yo, se sentó sobre su escritorio y comenzó con su pluma a escribir la explicación de cada versículo. No, esos son la recopilación de los apuntes de Lutero para sus clases y ya. complementados con los apuntes de sus alumnos. Insisto, excepto el Magnificat y Gálatas, que de hecho hizo dos comentarios a los Gálatas. Pero en el caso de los Gálatas, lo hizo por encargo, no porque él haya decidido hacerlo, sino porque le solicitaron para algún estudio, la verdad los detalles no los conozco, pero se le Ujú. encargó. Pero insisto, esa notable excepción la hizo con el Magnificat de María. O sea, en ese aspecto, como luteranos, nosotros, protestantes, herejes, yo creo que los que insultan la honra y la memoria de la Virgen María, en efecto, son los católicos. ¿Por qué? Mm, Porque si lo piensan detenidamente, pareciera que lo único importante que ven los católicos en María no es el hecho de que fue la madre de Dios, que la madre del Mesías, lo virtuosa que fue, una de las pocas personas leales a Jesús. No, eso pareciera que pasa desapercibido. ¿Qué, ¿Cuál es la primera palabra que uno escucha de un católico, incluso nosotros mismos tal vez, cuando nos referimos a María? ¿La palabra? ¿Cuál? Incluso la palabra María ni siquiera la mencionamos a veces. la Virgen. La Virgen. O sea, en otras palabras, insultando, a mi opinión, la memoria de la Madre de Cristo, pareciera que para estos católicos romanos, lo más importante de la labor de María no es haber traído al mundo al Hijo de Dios y haber dado lugar a la naturaleza humana de Cristo, algo fundamental en la salvación, la naturaleza humana de Cristo. Eso algo lo conversamos en las clases anteriores, sino que es lo único importante Sí. para esta gente que Su no tuvo, condición de Virgen, po. que supuestamente no tuvo relaciones sexuales con nadie. Exacto. Insisto, a mi opinión, ese es un verdadero insulto a Mm. la labor tan magnánima de María. O sea, después de Cristo no se me ocurre que otro personaje de la Biblia podría ser catalogado de esa misma manera. Insisto, opinión que debo reconocer, esa frase también la tomé de Lutero, por cierto, que después de Cristo mismo, María era el personaje, no recuerdo la palabra, es una palabra en alemán, pero creo que la palabra se traduciría como el más digno de honra en toda la Biblia. Opinión que obviamente, insisto, no se me ocurre quién podría tomar ese lugar si no fuera la Virgen María. Pero insisto, en ese sentido perfectamente podríamos acusar a los amigos católicos romanos de que para ellos pareciera que lo único importante es que el himen de María jamás fue roto. O sea, reducir toda la labor de María a un solo punto, su supuesta virginidad eterna. Contradicciones, pero bueno. No sé, ¿alguna otra pregunta, comentario, queja antes? Yo tengo un comentario. Dígame. Que me parece pues que con todo lo que escuchamos hoy y en otras clases que hemos tenido de conocimiento de Martín Lutero, a mi modo de pensar nunca debió haber sido llamado
un hombre revolucionario de la palabra de Dios, sino que debió haber sido más bien eh, llamado un hombre rescatador de la palabra de Dios. Porque si bien todo lo que vemos en la trayectoria de esta clase, de este tema y de otros temas que de pronto hemos escuchado, sobre todo en el tiempo de la Reforma, en octubre, que es cuando más se habla de la vida de él, eh, se ve muy claramente que en ningún momento él quiso abolir nada, absolutamente nada de lo que allí está escrito. Por el contrario, quiso resaltar la voluntad del Padre, la voluntad de su obra acerca de la ley y el Evangelio. Y mirando todo lo que usted explicaba ahorita, pastor, acerca de todos los cambios que se presentaron durante la reforma, allí se presentaron cambios con una connotación muy grande, porque fueron cambios no tan, si se me permite decir la palabra, no superficiales, porque aquí habla de unos cambios que hablan acerca de doctrinas muy puntuales. En el caso de la Santa Cena, por ejemplo, que no es que se convierte el cuerpo y la sangre de Cristo en él, perdón, el vino y el pan que no se convierten en el cuerpo y la sangre, sino que son. Esto es un tema ya doctrinal, esto es algo de mucho peso, es algo muy delicado. Eh, y aparte todas las otras cosas que se vieron, que le dieron un rescate importante a nuestro papel eh, en la creación del Padre. O sea, su idea de formar una mujer, de ser la ayuda idónea para un hombre, y que a través de esta reforma y de la sabiduría, del entendimiento que el Espíritu Santo le permitió tener a Martín Lutero para entender que éramos para Dios, para qué fuimos creadas, cuál es nuestro papel en la historia de la salvación, cuál es nuestro papel en el contexto bíblico, cuál es nuestro papel en nuestra historia de vida y en nuestra actualidad, de lo que fuimos en el momento en que Dios nos creó, de lo que el hombre con su mala interpretación hizo de la mujer y de lo que por la misericordia de Dios hoy es la mujer, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico. Pues esto no lo tuviésemos realmente si por medio de Lutero eh, Dios no hubiese hecho también esta obra. Pues esta clase, permítame decirle que evoca más y más y más ese deseo de uno aprender, de uno estudiar, de uno instruirse, porque vaya si nos falta conocimiento de la historia y cuando no conocemos nuestra historia, pues por ahí dicen que estamos relegados a cometer nuevamente los mismos errores del pasado. Y es muy bonito uno poder sentir esa responsabilidad que también tenemos y saber que no podemos sobrepasar el por qué y para qué fuimos creadas por Dios. No con esta reforma estamos por encima del hombre en el sentido espiritual. Hablando, pues, no sé si me hago entender en el buen Sí, sentido de la Sí, palabra, o no sea, para es que estar a un en lado algunos sentidos sí ayudando. están por sobre el varón, Exacto, por lo que comentábamos en las clases anteriores que tuvieron conmigo. sí, exacto, Tienen la capacidad de dar vida. Y por exacto, cierto, exacto, importante la palabra capacidad, no obligación. exacto. Eh, Esto es que, algo maravilloso. o sea, por eso les decía, a mi opinión es más importante esa capacidad, ese don, que el de dirigir una congregación. mm, O sea, por eso cuando la gente se centra demasiado en el pastorado, el episcopado, pues bueno, insisto, me parece mucho, es como que yo varón me quejara con Dios porque, ¿por qué no me permite a mí dar vida, digamos, sino a través de una mujer? No, insisto, esa es una realidad que uno no conoce, no entiende, digamos, los varones, que no la vamos a entender nunca, obviamente. Y que en vez de quejarnos, ya sea en el caso de los hombres o las mujeres, dar gracias a Dios por ese gigantesco don. mm, Y insisto, por eso tener en cuenta que, claro, eh, el punto es que siempre se confunde, creo yo, el hecho de ser
de que el hombre es para la mujer o la mujer para el hombre como un fin en sí mismo. No, la mujer es para el hombre y el hombre para la mujer, pero apuntando a qué o a quién. Al ser un buen a, esposo, un buen a- padre, ¿a quién estoy apuntando? ¿Solo a mi esposa a Cri- y a mis hijos? a Cristo. A Cristo, a Dios mismo. Estoy cumpliendo los mandamientos pertinentes a un don como es la paternidad en este caso, o en el caso vuestro, la maternidad. O sea, recordemos, tanto nuestras buenas obras como hombres, o en el caso vuestro como mujeres, no son un fin en sí mismo dar la vida a otro niño, no, sino que es dar vida, pero ¿por qué? Porque como una manera de glorificar a Dios. O sea, insisto, el fin no es que nazca una nueva persona, sino que eso es algo bendito por Dios. Por lo tanto, algo de lo cual hay que dar por el solo hecho en sí mismo de tener dicha capacidad, la capacidad de dar vida. O sea, seguir, insisto, no me gusta en este caso usar la palabra mandato porque se puede malinterpretar de que es la obligación de la mujer tener hijos, no, pero la posibilidad. Y curiosamente es distinto el mandato que el varón tiene de mantener su casa. La mujer no tiene el mandato, la obligación el varón sí lo tiene. Digamos, en su rol dentro de la casa, dentro del hogar, el varón sí tiene el deber, y a buena hora, por cierto, no me quejo, no sería un insulto a Dios quejarnos de tener que trabajar. Recuerden, el trabajo, así como el dar vida, son parte del plan eterno de Dios, no es un fruto del pecado, como lo decíamos, que es una diferencia sustancial que hay entre cualquier ala del mundo evangélico, luterano o no, versus el catolicismo romano. O sea, lamentablemente, como les digo, en muchas iglesias evangélicas está el feminismo fanático que tiene orígenes ateos eh, y más encima abortista, despreciando, en mi opinión, cosas tan bellas que puede tener nuestras damas. En vez de valorarlas, no sé, el otro día, disculpen el paréntesis, pero vi un video de una mujer que decía estar empoderándose. ¿Cómo? Subiendo de peso 45 kilos. Ella decía, yo soy una mujer empoderada. Y yo pensé primero que era una broma de mal gusto. Pero no, ella misma ahí mostraba en su video, no recuerdo dónde lo encontré, una mujer de no más de metro 60, o sea, más bien baja. Pero que, como les digo, en menos de un año, para empoderarse, o sea, en vez de, imagínense, hasta eso es un insulto a su propio cuerpo. No en el sentido de que tenga que ser una esbelta reina de belleza. No, en el sentido de que no está cuidando el templo del Espíritu Santo. Sí. No estoy diciendo que yo lo haga mejor que ella, por cierto. Flaco no soy, evidentemente. Pero, o sea, la diferencia es que ella a propósito, de manera egoísta, decidió que su manera de empoderarse, de enfrentar el mundo, era subir 45 kilos de peso, con todos los riesgos que eso trae. Marianela, que de ustedes es quien mejor conoce, sabe que no he tenido una salud privilegiada, pero si llegara a cometer ese error yo, probablemente estaría a los 3, 4 días de subir esa cantidad de kilos y ya estaría en el cementerio. Y no precisamente viendo un funeral, sino siendo el protagonista de uno. Entonces, insisto, hasta en esas cosas se ve cómo el mundo secularizado que tenemos que enfrentar hoy en día le trata de quitar importancia y lamentablemente lo hace con éxito, que eso es lo más triste, incluso dentro de algunas iglesias, eh, el hecho de que de los roles tan fundamentales que solo son pertinentes a una mujer. O sea, evidentemente una mujer va a tener una peor condición física si es que hace disculpen, estupidez como la que hizo esta mujer eventualmente si es que decide tener un hijo. Los riesgos que va a correr, imagínense, siendo pequeña, subiendo esa cantidad de peso, comillas, para empoderarse, para enfrentar el mundo. Pinky cerebro. Bueno, conquistar el mundo. Entonces, en cambio, el cristiano, o cristiana en este caso,
tiene que cuidar su cuerpo, la mujer cristiana, no por el hecho de, bueno, obviamente todos tenemos derecho a querer vernos estéticamente bien, no hay nada de malo en eso, pero por sobre todo, porque tenemos que cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo que Dios nos dio. Insisto, todas cosas que lamentablemente el mundo que dice proteger hoy en día a la mujer, las desprecia. O hablando nuevamente de la vida, el triste caso que se da, por ejemplo, acá, por ejemplo, en Chile se puede abortar lamentablemente en tres causas. En caso de embarazo por violación, de una supuesta muerte inminente de la mujer a causa del embarazo o de que el feto sea inviable. De por sí, por motivos que no viene a entrar a detallar ahora, me parecen aberrantes las tres acepciones. Pero lo triste es que si va una muchacha que simplemente quiere hacerse un aborto e inventa, que dice yo quiero abortar, la cirugía se hace de manera inmediata. En cambio, si va una mujer que tiene tristemente un aborto espontáneo, ¿qué le van a decir? Tal vez tú lo sabes, Marianela. ¿Qué le van a decir en un hospital chileno? No tengo idea, la verdad. Haga la lista de espera, pues. Ah, bueno, sí, pues como está la salud aquí, O como sea, es la... o no, ni siquiera eso, algo más horrible. Me consta, lo conozco un caso cercano. Eh, tenga el aborto espontáneo, ténganlo en su casa, sin atención Mm, médica, sin cuidado de nadie, obviamente del esposo en muchos casos, pero el esposo es eso, esposo, no es médico. En cambio, mm, a la mujer que quiere tener el aborto, felicitaciones, vamos, venga. O sea, no solamente despreciando su vida, su cuerpo, también. No me digan que una mujer que tiene un aborto forzado no queda con sus capacidades físicas de concebir intactas. Se sabe que eso es una cosa bastante riesgosa. Bueno, ya insisto, los detalles son bastante extensos, no es necesario, creo, explicarlos. Pero insisto, ¿por qué? Porque en desprecio al cristianismo, al cristianismo bíblico, se tratan de maquillar y hacer como la misma palabra lo dice, cambiar lo bueno por malo y lo bueno y lo malo por bueno, lo negro por blanco, lo blanco por negro. O sea, ahora es mal visto la maternidad. ¿Por qué? O sea, porque eso es someterse, porque eso es, o sea, mientras que, claro, ¿qué va a decir? Una maternidad, si es que es voluntaria, es parte del plan de Dios para una persona, lo cual es motivo debería ser motivo de gratitud, no de queja. mm. Entonces, insisto, ¿por qué? Porque lamentablemente el ser humano hoy en día, creyéndose inteligente, como dice también la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces dijeron, ok, yo mujer empoderada no necesito a ese Dios, a ese tal Jehová. ¿Para qué? Si me las puedo arreglar solas. ¿Y cómo nos ha ido? Creo que no muy bien. Y Mal. o sea, en cualquier orden de Pienso, cosas. pienso, hermano, que todo lo que usted está diciendo es ese gran trabajo que ha hecho el padre de la mentira para transversar todo, y lo que usted acaba de decir es lo más real de nuestra vida actualmente, del mundo actualmente. Cambiar lo bueno por lo malo y hacer ver lo malo como bueno. Esta es la mejor frase con la que podemos entender eh, a lo que nos estamos enfrentando. O, Ya es normal ver sí, cualquier situación de locura claro, o pecaminosa, sea, o por hablando ejemplo, pecaminosamente, ya que sin mencionábamos justificar lo que es lo peor. el tema de la vida sexual exclusiva para el matrimonio, sin entrar en juicios valóricos de quienes han salido de cristianos, ok, ya es un pecado que se puede, si la persona se ha arrepentido, bueno, es un pecado que ha sido perdonado, que no corresponde juzgarlo. Pero ¿acaso no es motivo de burla que eventualmente una muchacha o un muchacho, incluso adulto, diga que hasta que no esté casado no desea iniciar su vida sexual? Correcto.
O sea, qué burla, o sea, sería, si un muchacho lo dice, en el caso mío, digamos acá en el último año de secundaria, o sea, con 17, 18 años, va a ser el hazme reír del colegio entero. Una mujer de la edad de vosotras, que es soltera y que dice estoy esperando a mi pareja para casarme y guardarme para, mi iniciación en la vida sexual, algo que también debe ser considerado, por cierto, un don de Dios, pero un don de Dios exclusivo reservado para la persona adecuada en el momento adecuado. También va a ser el hazme reír. Ah, pero Andrea, qué sé yo, por dar un ejemplo, ¿cómo se te ocurre, mujer, si tienes que disfrutar la vida? Pero Mm. resulta que no he conocido, disculpen lo trivial del ejemplo, no he conocido ninguna muchacha virgen, que haya tenido que abandonar sus estudios o su vida cotidiana para tener que criar un hijo. O a un muchacho virgen que por dejar embarazada a una muchacha haya tenido que ponerse a trabajar y también dejar de estudiar en la universidad o tener que cambiar rotundamente su vida. O sea, precisamente ven en este caso la fornicación con todo lo peligrosa que es, digamos en el sentido de tanto, no solo el tema del embarazo es solamente uno más dentro de los peligros, las enfermedades venéreas, ni hablar, Mm. pero eso es Mm. visto, insisto, como algo simpático, como algo que hay que celebrar. Ni hablar, hasta bien, los prostíbulos que existen donde lamentablemente padres, con el auspicio de toda la familia, llevan a sus hijos a iniciarse sexualmente, como si eso fuera algo que dependiera de la práctica con desconocidas, y más encima algo tan patético como es tener que pagar por estar con una mujer. La Mm. verdad, no sé qué cosa es más patético, la mujer que se prostituye o el hombre que paga para poder estar con una mujer. Insisto, no sé qué cosa es más indigna. No, la verdad que es algo bastante que da para pensar, creo yo. ¿Qué es más indigno? Mirando apuntando a la prostituta que vende su cuerpo o al hombre que no tiene otra opción, comillas, otra opción, que tener que pagar para poder estar con una mujer. No sé, eso de obligado, no sé, me imagino algo tan importante como eso, creo que debería ser, no creo, estoy seguro, tiene que ser resguardado para una instancia pertinente, que insisto, con la persona pertinente, no que haya un par de billetes de por medio. Pero insisto, lamentablemente el mundo moderno nos dice todo lo contrario. En fin. Bueno, hermanas, Hermano, sí, lo que pasa es que lo que sucede es que en la actualidad y por lo que nos quede el resto de vida, se está dejando sentir como que si la palabra de Dios fue escrita para una época. Él no la escribió, la palabra de Dios no está hecha para una época, está hecha para la vida del hombre. Mm. Es su palabra y es inherente, porque es implícita lo que él dice, lo que está escrito, lo que él quiso que estuviera escrito en la palabra, y es para toda época, para toda la vida, para toda la eternidad. No es para, no fue hecha para el mundo antiguo, no fue hecha para el siglo primero, no fue hecha para los apóstoles, no fue hecha para los primeros cristianos. Era su palabra y era su voluntad para toda la creación. mm. Y Y, y, pareciera que y, ahora dijeran, no, eso ya está mandado a recoger. y además de eso, centrémonos de nuevo solamente en el tema de la mujer y la familia. Si se mantuvieran los preceptos bíblicos de lo que es la familia y la responsabilidad que cada uno tiene dentro de ella, el hombre, la mujer y en su debido momento los hijos, imagínese la sociedad distinta que tendríamos. O sea, hoy en día, de nuevo, cambiando lo bueno por malo, es el hijo el que decide buena parte de o el mundo secular, lo que nos dice es que es el hijo el que tiene que decidir dónde estudiar, cuándo, cómo, si es que va a la iglesia o no, en el caso de los cristianos. O sea, como que prácticamente, los padres están en las órdenes de los hijos. O sea, llegan a ser irrisorias, más aún ahora que están lamentablemente de moda estas nuevas leyes que por ahora no se han adoptado en Chile, pero falta poco, las leyes de, autonomía progresiva, en donde literalmente estaría prohibido, de acuerdo a eso,
que padres le abran la puerta a un hijo que está, o hija que está teniendo relaciones sexuales dentro de su propia casa. A ese nivel se consideraría es un atropello a la autonomía del menor, independiente de su edad. O sea, insisto, no es una exageración de su servidor, no, para nada, así tal cual es como se pretende instaurar esto. El punto es, hasta qué, valga la redundancia, hasta qué punto vamos a correr la cerca de tolerancia. El problema es que los que más han cometido el error ahí han sido precisamente los cristianos, o los que dicen serlo. No nosotros, obviamente. Pero ¿quiénes son los que han permitido que todas estas corrientes de pensamiento ultraliberales entren y se vean como normales, como lo que está bien hacer, como que hay que tolerarlos? Han sido principalmente gente, lamentablemente, que se autodenomina cristiano. Porque después de todo, piénsenlo, del ateo, del agnóstico, ¿qué podemos esperar de bueno en lo ético y en lo moral? Si bien no era luterano, pero No, este hombre, el filósofo Friedrich Dostoyevsky, la frase tan bella que dijo, si Dios no existe, todo está permitido. Precisamente ese es el emblema, podríamos decir que eso resume toda la sociedad pecaminosa en la que vivimos. Como Dios no lo tenemos en nuestra sociedad, hagamos lo que queramos. es que eso es lo que se está haciendo, pues se está sacando a Dios de todos lados, desde de la enseñanza. eh, Acá en Chile, a ti te consta una política pidiendo en el Congreso y el Senado que no se jurase más por a nombre de En nombre Dios. de Dios. O sea, claro, claro, y eso está pasando en todo el mundo. Y lo que dice la hermana Anita es cierto, o sea, esto es obra clara de- del innombrable, El maligno. del Y una ángel muy caído, exitosa, del y maligno. tristemente una muy exitosa, una muy No, exitosa. claro, pues es que es parte de lo que está escrito, o sea, esto está escrito y se está dando y lo estamos viendo. Pero a propósito también de otra cosa que dijo la hermana Anita, es que eh, hacer nuestra labor, nuestra misión como cristianos, verdaderos cristianos, confesionales, es dar un claro mensaje de que la palabra de Dios, la Santa Escritura, está más vigente que nunca, que no es un No solo tema de época. vigente, yo diría que lo cambiaría tal vez por la palabra más necesaria que Bueno, nunca. necesaria, pero vigente, o sea, porque hay gente que dice que lo que dice Anita, que efectivamente fue escrita en épocas anteriores, que ya es un libro que está pasado de moda. No, está más vigente que nunca, porque es nuestra, es lo que nos muestra la conducta correcta como ser humano. Pero Y es que la nosotros como gente que dice cristianos, eso obvia o no creo que yo creo que lo hacen a propósito incluso, deja de lado precisamente las bendiciones de seguir los preceptos divinos. O sea, me exacto, imagino que de esa gente que critica tan duramente el contenido bíblico, me imagino que le gusta que le amen, ¿no es cierto? Y la base seguramente. fundamental de la familia es precisamente el amor, ya sea el amor de pareja, así como el amor filial hacia los hijos. Exacto. Me imagino que no les gusta a esas personas que dicen que la Biblia es retrógrada, no les gusta que los asesinen. Me imagino que no les gusta que los manden a tribunales por falso testimonio y tener que ir a juicio tras un juicio tras otro por la mentira, pensando en los 10 mandamientos. Mm, O tal vez ahí los cristianos a veces cometen el error, por ejemplo, respecto del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, piensan que solamente se trata de evitar adorar a Alá, a Buda, a Krishna, qué sé yo, a cualquier dios no bíblico. Pero no, sí, es mucho más complejo que eso, es quitarle a Dios el lugar que le corresponde. El primer lugar exacto. que le corresponde, en ese sentido, un dios ajeno puede ser perfectamente un líder político o incluso un líder religioso, alguien que le saque el lugar de primacía a Dios. Pero insisto, todos esos conceptos, que son lo poco bueno que le va quedando a nuestra sociedad actual, eh,
Insisto, no creo que esta gente no disfrute de las bendiciones de dichos preceptos tan bellos, tan necesarios. O sea, el Sermón del Monte y los 10 mandamientos resumen lo poco bueno que le va que le podría quedar parcialmente a la sociedad en la que vivimos. O sea, especialmente ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Insisto, el problema es que este mundo secularizado nos trata de hacer creer que precisamente los malos somos nosotros, Exacto. pero los buenos son ellos. Ujú, O sea, tal una vez cual. le debatí eso a alguien, a alguien en video en YouTube. O sea, el que está defendiendo el aborto eres tú. O sea, el que quiere muertes eres tú, pero el malo soy yo. ¿Cómo es eso? Explícame. Tú estás compartiendo las mismas ideas, le dije yo, que Stalin, que Hitler, que Mao, que los grandes criminales de la historia, Mengele en los campos de concentración, pero resulta que el malo soy yo, hombre, por ser cristiano. O sea, si estar en contra del aborto me convierte en malo, pues bueno, a buena hora, llámame malo si quieres. No, me da igual. El problema es que, lamentablemente, insisto, eso ha entrado incluso en las personas que dicen ser cristianas, pero que lamentablemente no son consecuentes a las enseñanzas precisamente de Cristo. Bueno, hermanas, estamos ya llegando a la finalización de nuestro estudio. Espero haberle sido de utilidad y bueno, quedo a su servicio. Eh, y bueno, entonces, Y agradecerte, Andrés, el tiempo, la preparación, lo interesante del tema, como en las charlas anteriores. Y nada, pues estamos ahí atentos y al pendiente para próximas charlas. Y agradecerles a las hermanas la asistencia, su tiempo y, y todos los aportes en comentarios, consultas y verlas próximamente, pues dejarlas invitadas para las próximas charlas. bueno, buenas noches, Dios les bendiga y nos encontramos en otra oportunidad. Hasta pronto. Bendiciones. Muchas Chao. gracias, Muchas hermanos. gracias, Muchas excelente gracias tema. Chao. a Muchas Marinela gracias. y Cuídense a mi mucho, bendiciones. Isabel, que está allí, Muchas gracias. por el tiempo.